Muy buenos días, es un gusto poder compartir con ustedes un día más y como siempre, pues muy agradecido con Dios por permitirme levantarme cada mañana y poder abrir mis ojos y estar acá con ustedes, saludándoles y trayéndoles mucha información de la que a todos nos encanta, de diferentes temas. Hemos venido conversando temas deportivos, tiktokers, youtubers, políticos, bueno, de todo hemos tratado la manera de tener porque yo sé que debemos de conocer de todo un poco. Este día pues estamos conversando con Juan Carlos Mendoza, Canal 67, recordarles que estamos en señal abierta y en los diferentes cables del país. Así que en todos ellos nos puede sintonizar en Canal 67 y también nos puede ubicar pues en nuestras redes sociales. Pues este programa está siendo transmitido en Facebook Live, así que nos pueden hacer sus comentarios y al final del programa con el mayor de los gustos les vamos a corresponder. También debo decir que los invito a que busquen en la plataforma de YouTube, pues nuestra cuenta es Juan Carlos Mendoza TV. Ahí quedan todos las entrevistas, los videos y pues invitarlos a que lo busquen, se suscriban y activen ahí la campanita para que le estén cayendo las notificaciones y pues es fácil, así que espero que podamos estar en contacto muy pronto. No lo olviden, Juan Carlos Mendoza TV en YouTube. Así que bueno, este día vamos a tener una conversación de toda la dinámica, el tema político en El Salvador, y el tema de ahora es cambios en El Salvador. Han habido muchos cambios, ustedes saben que El Salvador de ahorita no es el mismo Salvador de hace 10 años, ni el de 20, ni el de 30, o sea que han habido muchos cambios y para eso pues tenemos un invitado muy especial, un buen amigo, que pues diputado de la Asamblea Legislativa, y se trata de Jorge Castro Valle. Bienvenido, mi estimado diputado, colega. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar aquí contigo, un saludo a la población, estamos contentos de estar aquí con ustedes y que podamos conversar precisamente con todo el pueblo salvadoreño. Sí, bueno, hablando de cambios en el país, diputado, pues recientemente el presidente de la República nos dio una grata sorpresa. Bueno, yo le digo grata, para otros posiblemente no, pero anunció en el Plan Control Territorial la quinta fase. ¿Cómo lo recibe Castro Valle? ¿Cómo tan cerca ahí del presidente también? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, nosotros realmente estamos en total sintonía precisamente con este plan de control territorial. Nosotros, si hacemos memoria, Juan Carlos, tú no me dejarás mentir, que en la fase 2 final, en la fase 3, realmente hubo un detente de parte de la anterior asamblea. La oposición, Arena, el Frente, precisamente se opusieron a la modernización, que era la cuarta etapa, sí. Tercera etapa. La cuarta etapa era la incursión, y ahora que se ha anunciado la quinta, precisamente estamos contentos porque es en parte de la congruencia y la visión que se tiene por parte de nuestro presidente para poder brindarle seguridad al pueblo salvadoreño. Y lo que estamos hablando aquí, lo que el pueblo debe saber es precisamente que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho fundamental a la vida. Aquí estamos protegiendo ese derecho fundamental a la vida de todo un pueblo. Entonces, cuando esa vida, que es un derecho fundamental supra, está en peligro, el Estado debe responder protegiéndolo. Y hay que dejar claro cómo lo protege, mediante un plan de ejecución que es el que se viene desarrollando, obviamente amarrado a otros aspectos y herramientas como es la prolongación del régimen de excepción, pero nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, en la modernización, que es la tercera etapa del plan, precisamente se ha dotado de herramientas gracias a las aprobaciones que hemos hecho y gracias al apoyo de ustedes también, Juan Carlos, que hemos podido modernizar la policía, la fiscalía, el Ministerio de Justicia. Aquí se trata no solo de dotarlos de herramientas técnicas, sino que también al mismo tiempo estamos tratando de darles un reconocimiento interno, porque aquí hablamos de elementos policiales, por ejemplo, que deben de tener su moral alta. El gobierno debe de demostrarles que los valora. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando le demuestra que los valora, precisamente no solo dándole las herramientas, sino reconociéndolas. Y es que recuerdo, y perdón la interrupción, pero
De eso se trata el programa, ¿verdad? Estamos no yo hablo un montón. Sí. Jorge, hay que recordar de que en las administraciones anteriores, y yo recuerdo bien que los policías, cuando nos veían al diputado en la calle, nos decían, mire, estamos sin botas, los uniformes no sirven, sí. Y bueno, y corremos el riesgo, no tenemos el equipo, no cargamos munición. Entonces, todo eso nos decían, y por nosotros como Gana, y bueno, Guillermo Gallego ha sido un férreo sí, ha peleado bastante sí, por el tema de apoyo a la policía, y nosotros como partido hemos apoyado tremendamente. Entonces, pero desgraciadamente estos gobiernos anteriores no invertían y se les daban recursos, sí. Porque nosotros como diputados les dábamos recursos, pero hoy es un cambio, estamos hablando de cambios en El Salvador y ese es un cambio bastante grande. Bueno, y tú señalaste un punto importante, se les daban recursos, sí, no, acordémonos, por ejemplo, que el FMLN, un gobierno del FMLN, pues aprobó un impuesto que es el CES, sí. Que era un impuesto cargado precisamente a la población, sí. O sea, la población tenía que pagar y era un impuesto del 5%, a las telecomunicaciones. Entonces la población cada vez que iba a poner saldo, por ejemplo, cada vez que ellos ponían saldo, nosotros teníamos que pagar el impuesto del 5%. ¿Para qué se estableció este impuesto? Sí. Precisamente para lo que tú dices, para dotar de herramientas a la policía, cosa que nunca llegó. Quizás le compraron, Juan Carlos, una licuadora, ¿verdad?, a cada departamento de la policía, pero estamos hablando de millones que se le cargaron al pueblo salvadoreño y cuyo dinero fue a dar a los bolsillos de ellos. Sí. Sí, y bueno, y los elementos policiales que eran los que andaban en el territorio, en las calles, pues se veían muy limitados. Yo creo que este tema ahora, bueno, lo que estamos abordando es el Plan Control Territorial, que está en su quinta fase, y que el presidente le llamó extracción, ¿verdad? Extracción, así es, extracción. Tiene hasta nombre de película, ¿verdad? En el pasado quizás lo hubiéramos pensado así, pero hoy es una realidad. Entonces, cuando hablamos de los policías, de los elementos militares, yo recuerdo que tenían demasiadas limitaciones, incluso los policías en aquel momento no querían capturar a los miembros de las pandillas. ¿Por qué? Porque eran tan poderosos, los habían dejado crecer tanto el gobierno anteriores, que el policía tenía temor de capturar, porque también había una gran corrupción en el sistema judicial. O sea, llegaban y salían. Sí. Tenés toda la razón y tocaste un punto importante, y esa es parte de la misma moral, ¿sí?, y de aprobación que tienen inclusive los mismos elementos dentro de este plan que se tiene de seguridad, el Plan Control Territorial. Y precisamente, fíjate, qué interesante lo que decís, porque los policías ahora no tienen miedo de agarrar al malero. ¿Por qué? Porque creen en el sistema judicial. Entonces ellos toman el riesgo y precisamente ejecutan correctamente, además tienen las herramientas que se le han dotado gracias a las aprobaciones que hemos hecho y a la visión que tiene el presidente, y entonces empiezan a operativizar de una manera totalmente diferente. ¿Qué tenían, Juan Carlos, por ejemplo, si nos vamos a Arena? Bueno, le exigían a la policía, no le reconocían nada, y por otro lado llevaban al polígono de tiro a los del grupo criminal y de maras y de pandillas. Entonces, por un lado apretaban a la policía, le exigían, y por otro lado llevaban a los enemigos de lo que estaban haciendo los policías al polígono de tiro. Sí, yo creo que los policías, bueno, no hablemos solo de los policías, no, que también los militares tenían un gran problema. Yo recuerdo que, pues, si muchos de ellos no querían que supieran que eran policías, o sea, sus redes sociales, nada, o sea, la colonia, la comunidad del cantón no debía de saber porque era muy peligroso, corrían riesgo. Bueno, y algunos, pues, no sé, quizás cayeron también en el error de hacerse compañeros, cheros, pues, porque no hay en el mismo lugar vivían, pues. Entonces, yo creo que el sistema ese estaba corrompiendo todo un país. Así es. Es que yo siempre, mira, por un lado, estos de gobierno nos tenían secuestrados, ¿verdad?, porque tenían secuestrado todo el país, y eran parte de la misma estructura criminal, porque cuando ellos renteaban, ¿sí?, ese dinero de la renta, no solo le quedaba a los grupos criminales per se, sino que iban a dar precisamente a esta cadenita de exfuncionarios que autorizaban cosas. Increíble. Era increíble. Entonces, no solo robaban por un lado, no solo robaban por el otro, no solo ayudaban a lacerar precisamente al pueblo salvadoreño con un montón de cosas, sino que
¿a qué estaban abonando? A que perdieran la vida un sinfín de salvadoreños. Y Juan Carlos, yo me recuerdo cuando vi las escenas del bus, por ejemplo, Sí. donde la gente quería salir porque se estaba quemando. Era impresionante cómo el sistema de todo un estado no le importaba, ¿sí? Cómo era permisivo y permitía precisamente todo este tipo de hechos que al fin y al cabo venían a multiplicarse en otros, porque la responsabilidad no se daba. Sí. Bueno, y otro punto, bueno, estamos hablando de cambios en el país, ¿verdad? Cambios en El Salvador. ¿Y por qué el tema de este día, cambios en El Salvador? Porque hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos hermanos salvadoreños que viven afuera del país y que hoy vienen tranquilos porque realmente ven cambios en El Salvador. Sí. Recuerdo que en administraciones anteriores, si lejos de tener sometido a los delincuentes, les hacían fiestas. Sí. Bueno, en los centros penales Sí, les le llevaban hacían mujeres, fiestas. les llevaban prostitutas, les llevaban fiestas, como tú dices. Imagínate cómo tenían la influencia para hacer que el Estado bailara. ¿Por qué? Porque era parte de lo mismo. Sí. Eran parte de lo mismo. Buen punto. Les permitían ir a entrevistas como estamos Sí, nosotros. sí, es cierto. Jefes Iban a entrevistas, sí, sí. iban a entrevistas. Los sacaban de la cárcel para que fueran a entrevistas. Era algo increíble porque todo este tipo de acciones, ¿qué hacían? Que la responsabilidad saliera volando por la ventana. Sí. Y ustedes están hablando de personas que habían matado niños, mujeres, ancianos, adultos. Yo me recuerdo de otra cosa que se me viene a la mente, es cuando aquellos trabajadores los pusieron en fila y los mataron, ¿te Sí, recuerdas tú? sí. Por andar haciendo su trabajo. Sí. Bueno, y los gobiernos estos, hay que decirlo, y se ha descubierto y vimos videos y fotos de algunos exdiputados, exalcaldes, haciendo negocios con las pandillas, como Negociando votos, por ejemplo. sí, bueno, a mí no me cabe en la cabeza, Jorge, lo que se supo que, bueno, le autorizaban cuántos muertos podían haber en un día. Sí, es increíble, o sea, venían y le decían, van a matar tantos, o sea, era una falta de responsabilidad precisamente en todo, porque cuando ellos negociaban cuántos muertos iban a haber, en ese momento se volvían responsables. Claro. De ese homicidio también. Sí. Solidariamente. Yo no me imagino esa escena, Jorge, estar ahí en una reunión que le digan a alguien, mire, este día solo van a matar 9. No, es complicado. O sea, por eso es que la responsabilidad y el brazo de la justicia debe de llegar a todas estas personas, debe de alcanzarlos, porque es injusto. Y cuando uno lo mira de una manera lejana, digamos, no es lo mismo como cuando las personas perdieron algún familiar debido a esto. Tú te acordarás de aquellas familias que se les pinchó la llanta allá, que venían de Las Cruces o de Las Flores. Sí, sí, una familia. Y se les pinchó, mataron a todos. Sí. Y los fueron a enterrar en una fosa común, clandestina, solo por haberse les pinchado una llanta en un lugar donde realmente, pobre gente, lo que sufrió, lo que está sufriendo todavía sus familiares, ¿verdad? Porque esto es algo que no tenía fin. Todas las personas que eran laceradas de 1000 maneras tienen un sufrimiento continuo. Entonces, por eso es que cuando alguien agarra postura en defensa de estos criminales, tú dices, bueno, realmente ni se imaginan. Si fuera un hijo de ellas, si fuera un hijo de ellos, si fuera un padre de ellos, entonces entenderían. Sí, sí. Bueno, estamos casi por llegar al final del primer segmento. Hemos estado hablando del régimen de excepción. Bueno, prácticamente eso nos toca todavía abordar un poco más, pero el plan de control territorial, en la última fase que acaba de anunciar el presidente, que es extracción, estamos hablando que se va a llegar, van a haber cercos para extraer hasta lo último de la delincuencia en El Salvador. Sí, es que se va a ir, es un cordón prácticamente, sí. Por eso es que era necesario tener más elementos en la Fuerza Armada, porque va a ser un cordón que se va a ir cerrando para poder precisamente capturarlos. Yo creo que es una buena noticia para el país, sí, para la gente honrada, la gente trabajadora, porque mucha gente, yo no entiendo, y yo puedo comprender a alguien que me diga, mire, pero ¿por qué si con el régimen de excepción están llevando gente inocente? Yo creo que no, yo creo que
pues desgraciadamente no es que solo lleguen a agarrar a los locos, sino que hay una investigación, hay de alguna manera antecedentes que señalan a determinadas personas, pues. Es que tú estás tocando un punto bien importante porque, para empezar, yo creo que es un momento en el cual el pueblo salvadoreño debe de defender las posturas, debe de conocerlas. Sí. Para cuando viene la oposición y te dice, es que el régimen de excepción violenta derechos. Sí. No, es que lo que pasa es que dos elementos básicos tiene el régimen de excepción, y tú lo sabes, Juan Carlos. Uno es, fíjense, que te pueden detener sin necesidad de una orden de detención, porque imaginémonos que no sería práctico, estamos hablando de la captura de más de 55,000 criminales. Sí. Imagínate tú que la policía tuviera que ir a tramitar ante un juez o la fiscalía la orden de detención de cada uno de ellos. Sí. Entonces viene el régimen de excepción y te libera precisamente esa parte para que, si viene el pueblo y te dice están escondidos en esa casa, tú solo llegas como policía y los capturas. Sí, sí. Entonces ese es un elemento. No se necesita la orden de captura ni la orden de allanamiento para precisamente ingresar a la casa de habitación y poder capturar a la persona. Sí. ¿Qué más hace? Bueno, los 3 días, que son las 72 horas, el régimen de inquirir, el plazo para inquirir, que son los 3 días que la fiscalía debe de presentar el caso ante el juez, los amplía a 15. Sí. ¿Por qué? Porque imagínense de nuevo que la fiscalía tuviera que preparar más de 55,000 casos en 3 días, no se puede, ¿verdad? Entonces viene, lo amplía a 15 para que el proceso vaya con todos los elementos probatorios justos y el juez pueda de alguna manera precisamente dirimirlo. Ok, vamos a ir a un pequeño corte. Cuando regresemos tenemos muchos temas que hablar. La Asamblea Legislativa da temas todos los días del año como para poderlos abordar, pero pues tenemos la presencia de nuestro compañero y amigo Jorge Castro. Pues vamos a ir tocando temas como temas económicos, que se ha aprobado en la Asamblea en temas económicos para el beneficio de la población. También vamos a seguir conversando en el tema de la prescripción de delitos en actos de corrupción, que se hizo esa reforma. Yo creo que la aplaudió todo el país. Sí. Y bueno, más allá también de nuestra frontera. Bueno, son muchos temas. Cuando regresemos vamos a continuar conversando con el diputado Jorge Castro Valle. Ya regresamos.